es una manera de desarticular el viejo régimen. Se ha puesto a temblar a estos jueces, a estos ministros, que ahora ya conocemos sus nombres, sus caras. El Poder Judicial es un poder corrompido, es un poder que está a servicio de unos cuantos. Más de 700,000 pesos mensuales. Los tres poderes estaban corrompidos y eran aliados, pero en las cosas malas. Entonces necesitamos un órgano de disciplina que realmente castigue a los jueces y ministros corruptos. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Tendencia al Aire. ¿Cómo están? Oigan, me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Y además en este nuevo espacio, que ya lo veíamos en la charla anterior con Ricardo Sheffield, con el senador Ricardo. Bueno, este espacio que estamos aprovechando que nos prestó el diputado Toño Pérez, al cual le agradecemos de verdad con todo el corazón, porque además qué bonito está. Pero bueno, hoy les presento a mi querido José Manuel Fuentes, que va a estar con nosotros. Ya estuviste al inicio de Tendencia al Aire, así que es un honor volver a tenerte, mi querido Pepe, porque tú estuviste en los inicios de este podcast, de este proyecto, que gracias a Dios, gracias a la gente y gracias a nuestro productor que está detrás de cámaras, nos ha dado frutos. La verdad es que estoy bien agradecido porque me hayas invitado otra vez. Es un placer estar aquí contigo, ver cómo está creciendo este proyecto. Te felicito mucho a ti, a Charlie. Yo sé que les va a ir muy bien y también tienen un productazo, ¿eh? O sea, tienen todo para triunfar. Ya, muchas flores para el productor. Es muy bueno. Más porque editó mi entrevista muy buena, por cierto, la primera. Sí, y venía comentando con Pepe ahorita en el camino que tu entrevista nos dio muchas visualizaciones. La gente te ubica muy bien, te reconoce. Muchas gracias. Bueno, es que imagínate, el presidente lo llamó el consentido de la mañanera, o sea... No, nada más y nada. Es algo más simbólico de cariño, nada. Ahí la humildad de mi querido Pepe. Oye, Pepe, pues vamos a comenzar con los temas justo que están en tendencia, si te parece. Hay muchos. Y tú eres un chico experto en estos temas, ¿no? Porque eres arquitecto, pero ya habíamos hablado que te encanta la geopolítica. Has sido muy autodidacta en estos temas de geopolítica. Has estudiado por tu cuenta y la verdad es que lo has hecho muy bien, ¿no? Ahí muchas gracias. El público no nos dejará mentir. En su canal, Pepe hace unos análisis de primer nivel. Que Alfredo Jalife, ni que nada. No es cierto, al doctor Alfredo Jalife, ojalá algún día lo podamos tener aquí en el podcast también. Ojalá que sí, el doctor también. Un abrazo al doctor Jalife. Perfecto, mi querido Pepe. Pues vamos a comenzar con el tema ahorita top de tendencia en México, la reforma al Poder Judicial. Temazo. O sea, es un tema crucial para nuestro país. El plan C, como ya lo habíamos platicado, es una manera de desarticular el viejo régimen. ¿Qué es el viejo régimen? Pues todo lo que se creó en 36 años del modelo neoliberal. Un liberalismo nuevo, porque es nuevo, pero con características para beneficiar a la oligarquía. Liberal no tiene nada, porque al final de cuentas los más pobres siguen siendo pobres. Entonces, ese modelo que hizo, puso jueces, a magistrados, a ministros bajo su poder y que le sirven a los intereses de ellos. Por eso vemos los sabadazos, por eso vemos que detienen leyes que son para el beneficio del pueblo. Es una corte que es fabricada por los neoliberales, pero no solamente en México. En América Latina tenemos ese problema. Tenemos poderes judiciales a favor de la plutocracia. ¿Qué es la plutocracia? Pues el gobierno de los pudientes, el gobierno pues de los ricos. Y la plutocracia gobierna a través de los jueces que los liberan los sábados. O sea, el Poder Judicial es un poder corrompido, es un poder que está a servicio de unos cuantos. Y ahora la gente decidió, y hablamos tú y yo antes de que se diera este cambio. Sí, hace 3 meses. Realmente con Claudia Sheinbaum, un cambio fuerte en el sentido de que ya no van a volver. Es la continuidad, como dicen, el segundo piso. Es la reafirmación del López Obradorismo, ahora en un segundo piso, representado por una mujer. La gente todavía quiere el cambio, porque el cambio no se hace en 6 años. El cambio va a requerir mucho más tiempo y la gente lo entendió.
Oye, mi Pepe, y además esta reforma al Poder Judicial que está poniendo literalmente a los que antes andaban escondidos, a los que actuaban bajo, pues, sin que nadie los viera, pues, o sea, nadie los conocía, nadie sabía sus nombres, los ha puesto a temblar a estos jueces, estos ministros, que ahora ya conocemos sus nombres, sus caras, o sea, esta gente que antes, pues, nunca se había dado a conocer qué juez liberaba a tal delincuente, que una jueza dejara libre a tal feminicida, o sea, no sabíamos nada. Y ahora estos poderosos, estos que se sentían intocables, los está desnudando, los está poniendo a temblar. Tan así, Pepe, que aquí en México tenemos un paro de trabajadores del Poder Judicial, ministros que van a chillar allá a Washington, a pedir ayuda porque no quieren esta reforma al Poder Judicial. O sea, esta reforma por la que votó el pueblo en junio, este plan C, está poniendo a estos jueces, a estos ministros, a estos magistrados literalmente a temblar. Yo creo que ni siquiera pueden conciliar el sueño. O sea, esto es algo que nunca se había visto en nuestro país. Es algo histórico, Pepe, porque no quieren perder su lana. Hoy lo exhibió el presidente en la mañanera, más de 700,000 pesos mensuales contra un trabajador, comparaba el presidente del IMSS, de 17,000 pesos, un sueldo. Había lujos en el gobierno y también en otros poderes. El poder ejecutivo se ha ido pues cambiando, hay una austeridad en el poder ejecutivo, pero en el poder judicial no lo ha habido. Era un poder que estaba controlado por ministros que no querían perder sus privilegios. Desgraciadamente este poder judicial se ha ido descomponiendo en el transcurso de la historia. Con Benito Juárez se intentó reformar el poder judicial, pero después de muchos años se fue transformando en un poder cómplice del Ejecutivo. Como en el 2018 hubo un cambio tremendo, un cambio popular, es un movimiento desde las bases. Ya los ministros dijeron, ya no podemos contar con el Ejecutivo, porque antes no había separación de poderes. Ahora dicen que el argumento es que si se aprueba la reforma al Poder Judicial, no se va a respetar la autonomía de poderes. Por favor. ¿Eran autónomos para empezar? O sea, ¿cuál autonomía? Los tres poderes estaban corrompidos y eran aliados, pero en las cosas malas. Yo pregunto, y yo le digo, por ejemplo, a José María Aguilar, o Luis María Aguilar, que fue posicionado por Felipe Calderón. Yo le preguntaría a él, ¿qué hizo usted con la reforma energética que dañaba el patrimonio de los mexicanos, que entregaba el petróleo a los intereses de las particulares? ¿Usted qué hizo? ¿Qué hizo usted a favor de la soberanía? Está en la Constitución, en el artículo 27. La tierra es de nosotros, las propiedades son de nosotros. ¿Qué hizo él? Nada. Se quedó callado. La reforma energética dañó muchísimo al país. Dañó a la Comisión Federal de Electricidad. Dañó Petróleos Mexicanos. Pero aparece el presidente López Obrador, saca una ley patriota nacionalista para recuperar a la CFE, la desechan, la declaran inconstitucional. No respetan que el poder legislativo es el que la aprobó. No respetan la división de poderes. Entonces, ¿para qué dicen que respetan la división de poderes cuando no es así? No la respetan. Norma Piña no se levantó en el día del evento del 5 de febrero del 2023. No se levantó. Ahí sentadota. Ahí sentada. Señora. No respetó la figura del Ejecutivo. Entonces, ¿por qué dicen que ellos están por respetar la división de poderes cuando no lo hacen? Solamente es en el discurso. Ok, la ministra se avienta un discurso prácticamente de que el Estado de Derecho y no sé qué tantas cosas, pero al final de cuentas no lo aplica en la vida real. Y eso es importante, que se debe de aplicar la justicia como es. Norma Piña dijo una vez en un evento, no me acuerdo cuándo fue, que ella dijo, es que nosotros vamos y escuchamos a las gentes, a las víctimas. Yo dije, yo no sé en qué sociedad o en qué lugar está la señora o en qué realidad está parada Norma Piña, pero a final de cuentas sabemos que es mentira esa parte, porque ellos no entienden el malestar de la gente. El sentir de la gente, no lo entienden. Es un poder apegado al dinero, a los lujos. Yo, por ejemplo, tuve la suerte, no diría suerte, pero yo me encontré al ministro Luis María Aguilar. A ver, en una zona, en Plaza Loreto me lo encontré. Me lo encontré, y sí era él. Seguro. Y me lo encontré ahí en un lugar. No era uno que se parecía. No, era él. ¿Y dónde estaba? En un restaurante.
lujoso. Yo estaba afuera, por cierto, claro. Pero Todos ahí comiendo con él. no, ¿qué pasó? No, pero yo fui al gimnasio. Ahí está el gimnasio. Pero ahí me lo encontré. O sea, ahí lo vi. Entonces, no, yo voy al gimnasio, pero bueno, no es raro que estos señores se den una vida, pues, de millonarios, ¿no? Es lo que ganan. en restaurantes, de viaje, de vacaciones. Sí. Ya ves que apenas exhibieron a una ministra que se fue a esquiar también, ¿no? Con sus hijos. Y además hacen cirugía. Cirugías, claro. O luego los ven borrachos en ciertos lados, ¿no? No estoy hablando de Lenis Potisek, no, para nada. Pero lo que han dicho, ¿no? O sea, vemos ahí que hay muchos privilegios. La reforma judicial es muy clara. La reforma judicial, ¿qué propone? Porque esto es importante que la gente lo sepa. La reforma judicial propone elegir de manera democrática a los jueces, magistrados y ministros. Va a haber 2 periodos, son 2 etapas para los jueces y magistrados. En 2025 se va a llamar elecciones. Va a haber prácticamente una convocatoria para que vayan. Y los que están actualmente en el cargo tienen el paso directo a la boleta. Eso va a ser la mitad de jueces y magistrados en el 2025. En 2027 vienen la otra mitad de los jueces y magistrados. Los ministros se van a elegir en el 2025. Todos van. Va a haber una reducción, etcétera, porque también hay muchos ministros. En Argentina hay 5 ministros en la Suprema Corte. Acá tenemos muchos. Sí. O sea, y muchos que ni siquiera conocemos. Por ejemplo, Pérez Dayan. Hasta apenas, Lenis Potisek. Margarita Reoso Arjat, que traicionó, por cierto. Alcántara Carrancá, que también es otro que traicionó al presidente. Y también tenemos a Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, Lenia Batres, la ministra del Pueblo. Que ahorita nos vas a platicar porque tú ya tuviste oportunidad de platicar con la ministra del Pueblo. Sí, Lenia Batres. Sí, no. Pero bueno. Bueno, vamos por pasos. Vamos por pasos. Pero, ¿qué propone la reforma? Es eso, la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Aquí lo interesante de esta reforma también es la creación de un nuevo órgano que va a sustituir al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura, pues, no sirve prácticamente. Y además hemos visto que hay como un conflicto de interés porque la presidenta del Consejo de la Judicatura, quien es Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte, eres juez y parte. Entonces necesitamos un órgano de disciplina que realmente castigue a los jueces y ministros corruptos y a los magistrados, porque hay corrupción. Estamos hablando de muchos casos, de liberaciones de presuntos delincuentes, de presuntos criminales de cuello blanco, etcétera, y también del crimen organizado. O sea, estamos hablando que el Poder Judicial forma parte de la estrategia de seguridad. Sí, porque si queremos tranquilidad, necesitamos justicia. La seguridad y la justicia van agarradas de la mano. Entonces, para poder pacificar por completo a un país, necesitamos a la Suprema Corte de Justicia. Después muchos dicen, y las fiscalías también hay que reformarlas. También tenemos que reformar la Fiscalía General de la República. Entonces, señor Gertz Manero, prepárese porque también va una reforma para allá. Necesitamos también una reforma en las fiscalías. Pero vamos a empezar primero por el Poder Judicial. El Poder Judicial, y con esto finalizo y te paso la palabra. El Poder Judicial hemos visto en toda América Latina, en toda la región, que ha servido parte del lawfare. ¿Qué es el lawfare? La guerra judicial. La guerra judicial en contra de líderes populares, como Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa, el presidente López Obrador. El lawfare en México lo vimos en el desafuero. Que de quitar es querer quitar a líderes populares que fueron electos por su pueblo porque son un problema para las élites. Utilizan el Poder Judicial. ¿Qué pasó con Cristina Fernández de Kirchner? Tiene un caso de vialidad que, según por beneficiar al empresario Lázaro Báez, que se llama el caso de vialidad, le quitaron la oportunidad de ser la candidata en 2023 y tenemos a Javier Milei en Argentina. Javier Milei, que después al rato más adelante voy a hablar de Javier Milei, que es un personaje prácticamente que ha privatizado, ha destruido el país y gracias al Poder Judicial, porque Mauricio Macri junto con Javier Milei echaron toda la maquinaria para tener a Cristina en el banco de los acusados. Qué casualidad que el juicio inicia cuando Cristina desde el 2019 tiene las intenciones de lanzarse. ¿Qué pasó? Pues tuvo que aliarse con Alberto Fernández, una persona tibia, porque Alberto Fernández es tibio, y vean lo que ocasionaron.
llega Javier Milei. Entonces, y otros casos en América Latina. Entonces, no podemos darnos el lujo de que este Poder Judicial le quiera dar un golpe a Claudia Sheinbaum, porque lo van a hacer. Lo van a intentar. Norma Piña es capaz de intentar de quitar a Claudia Sheinbaum. Ahora, esto es importante mencionar. El intervencionismo está todo lo que da, muy fuerte. Entonces necesitamos democratizar al Poder Judicial. Ahora dicen, es que nos da miedo de que se elijan a los jueces y ministros. Le tienen mucho miedo al pueblo porque ya está decidido. Esta reforma al Poder Judicial lo que va a hacer es que el pueblo va a poner a los ministros, a los jueces. Claro. El voto popular, ¿no? Bueno, ya está Estados Unidos y con eso me paso al otro tema, mi querido Pepe, mediante su embajada, mediante Ken Salazar, el representante de Estados Unidos aquí en México, pues dijo que estaba muy preocupado su país, ¿no? Por esta reforma al Poder Judicial que pretende hacer México. Ya el presidente, como siempre, ¿no? Hasta el último de sus días, defendiendo la soberanía de nuestro México, pone un alto y dice, con México no. O sea, nosotros no vamos allá a Estados Unidos, porque también Canadá se sumó a este llamado a México a revisar su reforma al Poder Judicial. Y dice el presidente, nosotros no vamos allá a decirles que sí y que no, ¿no? Y pone una pausa a la relación de México con las embajadas. Sí. A ver, vámonos por partes, mi Pepe. ¿Tú cómo viste esta acción del presidente, pero también este injerencismo de Estados Unidos otra vez, ¿no? Mediante Ken Salazar, mediante su embajada de Canadá ahora, que bueno, Canadá también es pues, intervencionista. Sí, y además a través de sus mineras. Exactamente, ¿no? Pero le hace caso a Estados Unidos. Vaya, es que suena muy feo, pero es un... ¿Cómo decirlo? Achichincle más también de Estados Unidos. Sí, claro. ¿No? Bueno, es el eje, ¿no? O sea, Canadá está en la OTAN, Canadá forma parte de las estrategias de Estados Unidos de intervencionismo en la región. Su primer ministro, Justin Trudeau, su popularidad está por los suelos. Claro. No lo quieren. No lo quieren. Y lo quisieron vender como alguien que, wow, el gran demócrata, ¿no? Según Denise Dresser, también, bueno. Y claro que no, o sea, ¿qué opinas de todo esto, mi querido Pepe? De esta postura de los Estados Unidos, de lo que dijo Ken Salazar y de lo que responde el presidente López Obrador. Pues mira, dicho lo anterior... Porque ibas a hablar del injerencismo, ¿no? Claro, claro. O sea, dicho lo anterior, que vemos que la reforma del Poder Judicial afecta a intereses particulares, no solamente son nacionales, también internacionales. ¿Quién protege a las empresas particulares de Estados Unidos y de España y de varios países? La Suprema Corte. ¿Qué pasó con la ley eléctrica que manda el presidente? Que es una ley nacionalista, la declaran inconstitucional. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las empresas se beneficiaron mucho. Se beneficiaron mucho con la reforma energética, que es la que estamos platicando. La reforma energética benefició a todas esas empresas. No hay que olvidar algo para el tema de Ken Salazar. Y creo que yo lo había platicado en tu programa en México a las 2, cuando recién me incorporaba y me invitaste, que tuve el honor de estar contigo desde que empezó México a las 2. Yo te comentaba, Ken Salazar viene del grupo que se llevó el petróleo en 2013. Barack Obama, Hillary Clinton, John Kerry, el enviado espacial, que ahorita está con esta Kamala Harris también de ese grupo. Todo ese grupo demócrata es el que se llevó el petróleo en 2013. Obama vino a estrecharle la mano a Peña Nieto a Toluca. Vino a Toluca. No vino a comer chorizo Barack Obama. Vino a platicar prácticamente con Peña Nieto y a sellar la reforma energética. Ahí hubo un punto de quiebre. Y hay que recordar que Ken Salazar era el secretario del Interior. ¿Qué se hace cargo de esa secretaría? Vamos a ver. Pues el servicio geológico. Intereses geopolíticos. Entonces, Ken Salazar pertenece a ese grupo intervencionista. Entonces, a mí no me extraña que Ken Salazar se esté metiendo, porque es el grupo intervencionista que no solamente intervino en México. No nos olvidemos de Manuel Zelaya en Honduras, esposo de la actual presidenta Xiomara Castro. Le hicieron un golpe. No olvidemos a Fernando Lugo en Paraguay. No olvidemos el primer intento o sexto, no sé cuántos intentos en contra de Chávez. Estos Estados Unidos están... Estados Unidos, durante el tiempo de Barack Obama,
Se metió en toda América Latina, pero no solamente en América Latina. Tenemos en Libia, con Gaddafi. Todo el mundo. En Siria, con Bashar al-Assad. Tenemos en Yemen. Bueno, ahorita el tema de Yemen es porque gracias a Barack Obama. Toda la crisis que hay en Yemen es un país desgraciadamente a la deriva. Lo que pasó en Egipto. ¿Quién derrocó a Mubarak? No fue el pueblo egipcio, fue Estados Unidos a través de la OTAN, igual a Gaddafi. Entonces vemos el intervencionismo de este grupo, no solamente en la región de América Latina, sino a nivel también en Medio Oriente y en Europa. ¿Quién ha intentado derrocar a Putin? Pues el mismo Partido Demócrata, porque ustedes recordarán que Biden al ingresar a la presidencia, luego le dijo asesino a Putin. Biden es prácticamente el lacayo de este sistema que ya está articulado, que ya se está fortaleciendo para que Kamala sea competitiva ante Trump. Va a ser una elección muy polarizante, va a ser una elección muy fuerte, porque es Trump contra Kamala. Trump trae una especie de venganza porque el 2020 fue una elección caótica. Esto también lo va a ser. Va a ser una elección muy cerrada, muy caótica, porque Trump tiene dos escenarios. Uno, el escenario de James Carter, que no va a lograr su reelección, o el de Grover Cleveland, que sí logró su reelección, no de manera continua, pero sí logró volver a ser presidente. Entonces, Trump, esto tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo aquí. Porque, es decir, ¿cómo lo traemos aquí al contexto actualmente? Porque realmente aquí se van a jugar también las elecciones en Estados Unidos. Ya estamos a poco de que sea el 5 de noviembre. Entonces también va a jugar aquí. Y los demócratas van a querer meterse aquí para decir, oiga, el Poder Judicial nos va a afectar. Pero ya vemos que el Congreso estadounidense, sobre todo la Comisión de Relaciones Exteriores, ya sacó un comunicado apoyado por los demócratas y republicanos. Marco Rubio, metidísimo en eso, el senador Marco Rubio de Florida. Que nos odia. Ted Cruz, ese es el senador tejano. Bueno, inmigrante. A mí me preocuparía que se metiera Lindsey Graham. Lindsey Graham es el que está en la Comisión de Guerra. El que quiere, ¿no? A fuerza meter las Fuerzas Armadas. Exactamente. Y Lindsey Graham, hay que recordar que estuvo mucho con Barack Obama. Lo que era Lindsey Graham y John McCain, que ya no está aquí, está ahí arriba o ahí abajo, no sé, pero John McCain, él y Graham estaban con Barack Obama para decirle, tienes que hacer esto, y también con Trump. Graham ya quería una guerra de Estados Unidos con Norcorea. Entonces son personajes que hay que tener cuidado. El presidente lo hace en un momento muy clave, es un time. Oye, ya se va el presidente, ya se va, y vuelve a decir. Y les puso un stand-by. No, estate quieto. ¿Sabes otra qué? vez. Ahí te quedas. Quiero un stand-by. Ok, Anthony Blinken, no lo digo yo, lo dicen los geopolíticos a de veras. Ellos mencionan y dicen, Anthony Blinken prácticamente es el peor secretario de Estado que ha tenido Estados Unidos. Y sí, yo coincido. Anthony Blinken es el que está detrás de Ucrania, que ha sido un fracaso para Estados Unidos. El tema de Palestina, que es un genocidio, no es guerra. O sea, quien dice que es una guerra lo que está pasando en Palestina, perdónenme, pero están matando a niños, a mujeres. O sea, eso ya no es una guerra, es un genocidio a mi punto de vista. Pero también es importante señalar que también están muriendo otros ciudadanos en Yemen, en Medio Oriente. O sea, al final de cuentas está haciendo una masacre en el mundo. Sí. Y tenemos que detener las guerras. Y los demócratas son los que la están financiando. O sea, no puede ser en ningún país. Y aquí además también hay que decir que los ciudadanos están enojados con Netanyahu. Hay manifestaciones masivas, no lo quieren. Que por cierto, Netanyahu, yo ya le veo los días contados en el gobierno. Oye, Pepe, está súper interesante esto, pero ya nos desviamos del tema. Vamos a hablar, te prometo que vamos a hablar de esto porque creo que le interesa mucho a la gente escuchar tu postura sobre lo que está sucediendo entre Palestina e Israel. Pero íbamos a traer esta parte de injerencismo de Estados Unidos a la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué les preocupa tanto esta reforma? Por intereses de las empresas, que no solamente son empresas estadounidenses, españolas, Iberdrola, Repsol. O sea, son muchos intereses porque son empresas que están siendo protegidas. Y al reformar este Poder Judicial, entonces se quedan descobijados. Y hay un gobierno soberanista. ¿Qué temen? Las soberanías. En todos los países temen las soberanías.
en todos los países. Por eso yo mencionaba lo de Palestina. Temen a la soberanía de un país. Ahora, el pueblo es el soberano. No quieren que el pueblo decida porque le tienen miedo. En Estados Unidos no hay democracia. Quien te diga que hay democracia es que no conoce el concepto de democracia. Los padres fundadores de Estados Unidos crearon un modelo británico. Querían ser un país independiente, pero utilizando las características plutocráticas que había en Reino Unido. O sea, realmente el modelo de Estados Unidos no es una democracia. Es a través de un colegio electoral, es de manera indirecta. Hillary Clinton sacó los votos mayoritarios y no fue la presidenta, fue Donald Trump. Y Kamala, te puedo asegurar que va a sacar la mayoría y no va a ser la presidenta si es que pierden el colegio electoral. Entonces no es una democracia realmente. Entonces nos quieren dar lecciones de democracia quienes no son democracia. Ellos no son democráticos. Estados Unidos no es democrático. Lo ha dicho el presidente, son hipócritas. Exacto. Entonces vemos que Estados Unidos tiene intereses muy fuertes aquí en México. Las empresas, ¿por qué crees que están diciendo? Es que va a afectar el Tratado de Libre Comercio. Es que el TEMEC prácticamente va a ser afectado. Pues no, lo que pasa es que tus empresas no pueden abusar. Las empresas canadienses abusan también en el sector minero, en el sector de otros sectores. El sector comercial está súper controlado por ellos. ¿Por qué tanto interés, presidente de Estados Unidos, en esta reforma al Poder Judicial? Y el presidente obviamente sabe, porque están preocupados también ellos, ¿no? Por estos intereses que tienen. Pero dice el presidente, no sé. No, es que no, yo también me pregunto eso. Pues aquí nos acabas de dar la respuesta, querido Pepe, ¿no? Es por eso que Estados Unidos insiste e insiste. Y a pesar de que ya salió un comunicado, ¿no? de Ken Salazar diciendo, no, claro que sí respetamos la soberanía de México, pero, ¿no? Seguimos preocupados por esta decisión de que los ciudadanos sean los que elijan, ¿no? A los jueces, a los ministros. Porque quieren meternos como ese miedito de que va a llegar el narcotraficante como juez o como ministro. Algo que hay mucha desinformación al respecto, porque no va a ser así, va a ser todo un proceso, se va a inscribir gente con carrera en derecho, o sea, no va a ser cualquier persona que pueda. Así, a Pepe Fuentes se le ocurrió ser juez o ministro y ya se inscribió. No, yo no podría ser ni juez ni ministro. O sea, no va a ser así. No, yo no podría ser juez ni ministro. Pero aquí el tema es de que hay intereses de las empresas. Y además Estados Unidos no quiere que se acabe el modelo neoliberal en México. ¿Por qué? Porque estamos viendo que si hay un cambio de régimen, el interés de la reforma energética de Peña Nieto se va a ir abajo. Y entonces, como ya no tienes una Suprema Corte que eche abajo las iniciativas nacionalistas, entonces a ellos les da miedo eso. Porque ellos tienen mucho miedo a las soberanías. Por eso te he platicado de Palestina y de otros casos. Porque buscamos la soberanía. El ideal de un país, y también ellos lo tienen, ojo, también ellos lo tienen, buscar la soberanía, no depender de nadie. Y ser autónomos y que nos respeten la autodeterminación de los pueblos. Ese es el ideal que debe de tener un país patriota. Y creo que buscar es ideal. Lo ha logrado el presidente López Obrador estos 6 años, ¿no? Y hay que avanzar. Lo va a consolidar Claudia Sheinbaum, porque antes, y ayer lo mencionaba en mi programa, la gente me ha dicho, Cel, es que ahora me siento representado. Andrés Manuel nos levantó la cara, ¿no? Ante otros países. Nos hizo sentir así realmente este amor por México y decir, con México no se metan. Porque el presidente, tiro por viaje, está defendiendo nuestro país. Y no solamente de Estados Unidos, de todos, ¿no? O sea, no, con México no se metan. No somos más que nadie, pero tampoco somos menos, ¿no? Y eso es lo importante. O sea, lo importante es dejar claro que México es un país soberano e independiente. Y que ya se quedaron atrás esos tiempos de Enrique Peña Nieto escondido ahí entre Barack Obama y Justin Trudeau, ¿no? O traer a Donald Trump cuando no era... Que la hace así, ¿no? La palmadita, sí. O sea... Ahí... Y por ejemplo, trae a Trump cuando no era presidente. Lo trae... No hay que olvidar esa parte. Ahí es donde hay un punto de quiebre, con Barack Obama. Cuando traen a Trump, Peña Nieto, ¿qué hizo? Ustedes me vieron la cara, Barack Obama, tú me viste la cara. Ahora te voy a traer a tu contrincante. Pero Peña Nieto salió peor, ¿no? Fue una mala jugada. Dijo, me voy con los republicanos. Pésimo. O
sea, se va con los republicanos, pero los republicanos lo trataron como siempre ha sido pues alguien, un lacayo, ¿no? Qué feo, que al presidente de México lo hayan tratado así. Ya con López Obrador y Trump, muy buena relación. Como vemos que hasta amigo y el presidente se aventó 3 vivas México ahí en la Casa Blanca. Patriota. Muy patriota, ¿no? Eso hay que destacar de esta administración del presidente López Obrador, que defendió con mucha valentía, por no decir otra cosa, nuestra soberanía. Sí. Y lo sigue haciendo. Ahí está el claro ejemplo, que a un mes de terminar su mandato, a 4 semanas, dice, con México nadie se mete. No se deben de meter. Oye, mi Pepe, bueno, pues vamos a pasarnos a otro tema también muy importante porque se nos está yendo el tiempo. De volada. De volada. Se va como agua. Pero me gustó mucho hablar de esta parte de la reforma del Poder Judicial y de este injerencismo de Estados Unidos, ¿no? Esta, te digo, necedad de querer meter sus narices donde no los llaman. Pero vamos a pasarnos a otro tema que nos compete a ti y a mí como periodistas independientes. Se inaugura este encuentro que también es histórico, al que le llamó el gobierno de México primer encuentro continental de comunicadoras y comunicadores independientes. Puro periodista independiente que no pertenece a ninguna empresa, que con sus propios recursos sale y hace la chamba de un periodista, de un reportero. Y no solamente de México, vienen de Estados Unidos. Hoy Jesús Ramírez confirmó que también de España, de Centroamérica. Pues yo ya vi a Pablo Iglesias aquí en México. Todos estos periodistas independientes que a través de una plataforma como YouTube, como Facebook, como Instagram, Twitter, TikTok, han estado informando a la ciudadanía y hemos desplazado a los medios corporativos, a Televisa, TV Azteca, Radio Fórmula, Grupo Imagen, porque la gente ya no les cree. Y no porque nosotros hayamos llegado y, bueno, ellos se lo ganaron por mentirosos, porque no corroboran su información, ¿no? Entonces la gente, nos los dijo bien Eric Gutiérrez, no tenía otra opción, entonces se tenía que aguantar a estos chayoteros. Pero ahora ya tiene opciones y tiene muchas. Claro. ¿No? Como nosotros. Sí. ¿Qué significa este primer encuentro de periodistas independientes, de comunicadores independientes y aparte aquí en México? Es un momento histórico. Es un momento que debemos de aprovechar. Mi medio es también independiente. Yo trabajo en un medio público, como ya saben, ya les platico un poco de mí, la otra charla. Y es importante porque a final de cuentas es tener una opción, como tú dices, como dice el estimado Eric, de que le mandamos un saludo a Eric de Sin Línea. Es importante que haya otras opciones. Ciro Gómez Leiva, por ejemplo, aquí voy a aprovechar tu espacio, si me lo permites, claro, para responderle a Ciro Gómez Leiva. Ya le respondí a Ciro Gómez Leiva. Que te atacó de veras. Sí, me atacó porque yo hice una pregunta en la conferencia mañanera, pues sobre qué casualidad que Ciro estaba prácticamente su gente en el día que iban a detener o intentaron detener al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral. Dice Ciro Gómez Leiva, es suerte de reportero. Dice que su reportero estaba ahí. Pues yo le diría que en mi tierra significa planchar la nota. Eso es lo que hizo Ciro Gómez Leiva. Fue a preparar la nota. Y usted, señor Ciro Gómez Leiva, dice prácticamente que yo le pregunto al presidente que por qué es el más guapo, que por qué es el mejor del mundo. Se equivoca, señor Ciro Gómez Leiva. Lo invito a que vea prácticamente mi trabajo y lo que hago como reportero. Orgullosamente público. Y lo reto a que me dé un espacio y me dé mi réplica. Porque usted me tiene que dar mi réplica porque me aludió y me dijo que yo posiblemente fui a dar la pregunta o a hacerla por órdenes de Palacio Nacional. Yo quiero que me lo compruebe, señor Ciro Gómez Leiva, porque no fue así y espero que me dé un espacio. Si es que usted está a favor de la libertad de expresión, espero que lo haga y no subestime a nadie por ser alguien independiente o por ser un medio público. Ojalá me dé mi derecho a réplica. Y además con este tono que hasta a mí me dio coraje cuando lo escuché, porque denigrando, ¿no? Estos reporteros que le preguntan al presidente que hoy se ve muy guapo y que qué hizo, ¿no? Para verse tan guapo. O sea, con este tonito tan burlón, altanero, soberbio que tiene, ¿no? Ciro Gómez Leiva. Y qué bueno que le respondiste a través de Twitter. Y ojalá
te dé tu derecho de réplica, mi Pepe. Pero bueno. Tiene, pero bueno. No. Esta gente, así es, por eso ya el pueblo de México dijo, ya no los queremos, ya no tiene harta su soberbia, estos montajes, porque hasta lo salieron a apodar como los montajes 2, porque obviamente estaba ahí su gente de Ciro por órdenes de Maru Campos. Claro, y esos medios ya no están con tanta credibilidad. Esta oportunidad para los medios independientes es crucial. Sí. Sobre todo porque los medios independientes tienen que avanzar más allá. Yo espero que en este encuentro, que los egos, las diferencias se queden afuera. Que hagamos una unión de periodistas independientes, porque los medios corporativos sí están unidos. Sí hay una unión, y nosotros como medios independientes que tuvimos diferencias, que tenemos no sé qué, hay que dejarlas afuera. Hay un bien común. ¿Y cuál es el bien prioritario que debemos de tener los medios independientes? Las personas a los que les informamos, que gracias a ellos somos lo que somos. Yo, gracias a mi público, gracias a la gente que me apoya, que me sigue, que ve mis videos, yo estoy aquí. Es gracias a ellos. Nosotros los periodistas independientes nos debemos a la gente. Yo soy independiente del poder económico, del político, porque yo no tengo nadie, ni un político, ni un empresario que me diga qué decir o qué hacer, pero no soy independiente de la gente. Eso sí, me declaro culpable. Yo dependo de la gente es la que está conmigo, la gente es la que me cuida, la gente es la que me apoya. O sea, yo me debo a la gente, y la gente merece la mejor información y merece que seamos honestos, éticos. Entonces, nosotros tenemos un compromiso. Ojalá esta convención se utilice mucho para promover un bien común que nos beneficie prácticamente a todos. Tú, como periodista independiente, como comunicador independiente, trabajas en un medio público, ¿cuáles serían tus peticiones? Yo creo que en México, como estamos en un proyecto de transformación, tenemos que aprovechar esta oportunidad. Tenemos mayoría en el Congreso. Necesitamos una ley de telecomunicaciones, una ley de medios. Necesitamos, y esto va a decir, bueno, Pepe, eres muy utópico, pero necesitamos separar el poder político del mediático. Así como Juárez separó del eclesiástico al político, así como el presidente López Obrador separó del poder económico del político, ahora a las próximas generaciones nos toca separar el poder político del mediático y del económico, separarlo de los dos. O sea, separar el mediático del económico, porque vemos empresarios que se meten en los medios de comunicación y que tienen control. No podemos tener un poder mediático al servicio de unos pocos. Tiene que estar al servicio de muchos, de la gente, porque es la manera en la que se puede comunicar la gente, y es una manera en que la gente también puede transmitir sus sentir. Y eso lo hemos hecho en redes sociales. Por eso yo felicito mucho a Tendencia, a Celsin, a tu canal, también a Nación 14, que abren los espacios a la gente. Y eso es importante. Tenemos que democratizar los espacios y abrir los espacios. Por ejemplo, los medios públicos tienen que abrir los espacios para nuevas voces como tú, como Charlie, etcétera. Muchas voces que son necesarias para que se siga comunicando y que haya una pluralidad. No monopolizar el sector. Eso es importante. Entonces necesitamos una ley de medios que garantice el derecho a la información. Necesitamos llevar la información a lugares en donde todavía no llegan en el país. Ese México profundo, como se le dice. Entonces necesitamos una ley de medios que también proteja a los trabajadores independientes. Seguridad médica. Seguridad y además seguridad también social médica. Entonces necesitamos también ver ese punto de procurar la salud de todos los periodistas independientes, la seguridad. Hay mucho periodista independiente que corre peligro, etcétera. Necesitamos prácticamente hacer una ley de medios que tenga un impacto a nivel nacional. Redes sociales propias. Eso es parte también. Una plataforma que nos garantice libertad total. Libertad de expresión para las voces incómodas, para las voces que les quieren quitar los micrófonos porque al final de cuentas estás atacando intereses muy particulares. Entonces, y lo vimos con Javier Milei, ¿qué hizo? Cerró Telam, que es un medio público, está controlando Twitter, ¿no? Con sus bots, etcétera. Entonces necesitamos un contrapeso, porque si ellos regresan, toco madera, si regresan los neoliberales a México, necesitamos tener ya plataformas. Nos tienen que empoderar a las audiencias, tiene que haber un empoderamiento a la gente. Sí. Entonces, el plan C
se escribe con C de comunicación. Tenemos una ley de medios fundamental y aprovechar la mayoría que hay. Hay que promover esa ley de medios, que a final de cuentas son muchos puntos que hay que abordar, muchos puntos, y ver los casos donde se aplica una ley de medios en otros países, como en Argentina y en otros países. Rafael Correa, por ejemplo, intentó, pero y también las mañaneras hay que hacerlas constitucionales. Por lo menos que el presidente tenga que informar 3 veces al día, no lo sé. Pero esto es pensar a futuro. No podemos pensar a corto plazo. Esto es a futuro para dejarle a las nuevas generaciones ya un poder mediático más democrático. O sea, tenemos que pensar a futuro. No nada más ver por nosotros, sino por nuestros hijos y por nuestros nietos. Y por tu hijo también. Tenemos que ver por eso. Claro que sí, mi Pepe. Eso es prioridad ahorita. Oye, pues ya para finalizar nuestra charla en Tendencia al Aire, las mañaneras. Ahora sí, tuvimos una charla hace 3 meses cuando iniciaba este podcast. Te decía, faltan ya 3 meses, Pepe, para que terminen las mañaneras. Ahora ya estamos, sí, a 4 semanas. 4 semanas. A 4 semanas de que ya terminen estas conferencias matutinas. Ya varios compañeros nuestros han aprovechado el micrófono para despedirse porque puede ser su última pregunta. Claro. Con esto de que nos toca preguntar cada 15 días, ¿no? A los que ya preguntaron. Por ejemplo, hoy les toca hasta dentro de 15 días. ¿Cómo te hace sentir eso, Pepe? Tú también vas a usar el micrófono ahora que te den la palabra para despedirte del presidente, para darle otro abrazo. ¿Cómo te sientes? Pues mira, yo agradecido con el presidente. Sobre todo por la referencia que tuvo conmigo, a decir que era consentido. Es un abrazo al alma, y son los más padres, los abrazos al alma de alguien que yo admiro, que desde niño lo veía. Ya nos contabas. Yo prácticamente, si no tengo la oportunidad de despedirme, él y yo, el presidente, ya nos despedimos esa vez que me abrazó. Yo ojalá tenga la oportunidad de darle las gracias al presidente. Pero él nos dio un buen regalo a los jóvenes. ¿Y qué es ese regalo? Muchos se preguntarán. Pues el empoderamiento de los jóvenes. Ese es el regalo que nos dio. No a mí nada más, porque esto no se trata de una persona, ¿no? Es de muchos. Yo tuve la oportunidad de estar en las conferencias, sí, la tuve, pero nos representa a muchos. Y el presidente nos dio el empoderamiento de los jóvenes. Y cuando sintamos que hay una injusticia, cuando sintamos que nos defraudaron, salir con la bandera, porque somos jóvenes y hay que salir a luchar por nuestro país. Ese es el empoderamiento que nos dio el presidente. El gran regalo que ya nos dio fue este gobierno y aparte su libro Gracias, en donde viene todo el manual para ser un político honesto, tener ética moral, tener altura de miras y por el beneficio de la gente. Entonces eso es lo que a mí ya nos empoderó el presidente. Fíjate que ese es el mejor regalo que nos ha dado. Yo creo que empoderó en muchos aspectos a los jóvenes, sí, a las mujeres, aunque digan que no, que el presidente es más machista, por Dios, va a dejar a una mujer presidenta, ¿no? Sí. A los jóvenes, como bien dices, a los adultos mayores y a la sociedad mexicana en general, porque te digo que me dicen, es que nos devolvió, o sea, ese amor por nuestro país. O sea, imagínate este gran legado que ya no se va. Con eso nos quedamos. Con eso nos quedamos y eso es lo que yo me quedo con lo que él nos ha dado el presidente. El presidente nos empoderó mucho, mucho. Entonces hay que aprovecharlo. Yo, la verdad, tú sabes cómo soy yo. Yo soy muy... no me gusta seguir un patrón. Cuando tú me dices, ¿te vas a despedir del presidente? No lo sé. No sé si se vaya a dar. Yo soy mucho de que la vida te pone en el camino si se da. Lo que salga. Lo que salga y si se da la oportunidad de despedirme de él. Y si no hay la oportunidad de darle las gracias y decirle muchas gracias, yo se lo voy a agradecer a través de lo que él nos ha dicho. Ser honestos, tener principios, amor a la gente, amor al pueblo. Y con eso vamos a darle las gracias. Ser seres humanos honestos. Y creo que con eso yo creo que es darle las gracias y seguir con su legado. Creo que ese es el mejor regalo que le podemos dar. No defraudarlo. No hay que defraudar al presidente porque confío mucho en nosotros y no podemos defraudarlo. Muy bien, pues con eso cerramos este podcast, con ese mensaje tan emotivo de mi querido Pepe. Así que te agradezco muchísimo, José Manuel Fuentes. Y mira, esta gran foto. Ahí está la foto del presidente. Y es el legado que nos dejó y
pues le damos muchas las gracias y no vamos a defraudar. Vamos a seguir al pie de lucha desde nuestras trincheras y vamos a seguir con la cuarta transformación. A darle, mi Pepe. A darle. A seguir trabajando por un México mejor. Claro que sí. Y gracias por la invitación. No, gracias a ti y pues ya sabes que aquí es tu casa. Gracias. Te mando un abrazo aquí. Un abrazo. A los 3. A los 3. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en esta edición más de Tendencia al Aire. Por favor, no se pierda los próximos episodios porque tenemos invitados. Nos vemos en la próxima.